Dice, tengo la reacción monóxido de nitrógeno más medio oxígeno para producir dióxido de nitrógeno también gaseoso. O sea, las tres especies son gaseosas y me dicen que si hay en equilibrio a 298 Kelvin, la atmósfera de presión. Y me dice que presenta un valor de delta G que lo calculé desde las presiones parciales. Quiere decir que para calcular este delta G, lo que yo hice fue calcular menos RT por el logaritmo de la Kp a 298. Este es un delta G 0 a 298. Por lo tanto, me dice que este valor, el valor de este delta G es menos 8,33 kilocalorías. Vamos a ponerlos en calorías por mol para facilitar los cálculos. Me dice además que esta reacción tiene un delta H estándar, o sea, quiere decir que está medida la presión de una atmósfera, de 12.500 calorías por mol. En kilocalorías, pero bueno. Y luego me dice que a ese sistema que se encuentra en equilibrio a 298 Kelvin, lo coloco en un termostato ahora a mayor temperatura, 593 Kelvin. Entonces, me dice que, me pregunta, manteniendo la presión constante, si la reacción va a seguir estando en equilibrio y en caso contrario, hacia dónde progresará. Entonces, siempre que a mí me pregunten si una reacción va a continuar estando en el equilibrio, lo que yo tengo que hacer en fisicoquímica es calcular el delta G. ¿Sí? Bueno, vamos a pensar la situación. Supónganse que yo lo que tengo es un cilindro que está a una atmósfera de presión, o sea, esto ejerce una presión de una atmósfera, y tengo el monóxido, el oxígeno y el dióxido de carbono, todos en un equilibrio dinámico a 298 Kelvin. De golpe, yo coloco este sistema a 593 Kelvin. Evidentemente, si yo coloco una mezcla de gases a una mayor temperatura, esos gases se van a expandir. Por lo tanto, pero la presión sigue siendo una atmósfera, ¿sí? Bien, yo lo que tengo que pensar es dos cosas. Yo para calcular el delta G voy a utilizar la siguiente expresión. RT logaritmo de la Q sobre la K. ¿Qué es la Q? Es el cociente de reacción el cociente de reacción, o sea, productos sobre reactivos que hay en ese momento. La K es el cociente entre productos y reactivos, pero en estado de equilibrio. Como yo acá no sé si está en equilibrio, yo solamente puedo plantear una Q. Yo sé que acá puedo plantear la K. Ahora, ¿qué relación hay entre esta Q y entre esta K de equilibrio y esta Q? Como esto es una QP, yo voy a relacionarla con una, esto es una KP, la voy a relacionar con una QP. Esa QP voy a considerar también que son los productos, o sea, las presiones parciales del dióxido de nitrógeno, que es el producto, sobre la presión parcial del monóxido de nitrógeno por la presión parcial del oxígeno
elevado todo a su coeficiente estequiométrico. Acá es 1 y acá es 1. Pero esto no está en equilibrio. Yo sí sé que la Kp va a ser la presión del dióxido de nitrógeno sobre la presión del monóxido, pero esto en equilibrio, y acá abajo por la presión del oxígeno a la 1/2, también en equilibrio. Ahora, ¿qué relación hay entre esta Kp a 298 y esta Qp a 593? Si yo estoy pensando que este sistema todavía no llegó al equilibrio, no le di tiempo a que reaccione, porque es lo que yo quiero determinar, si antes que reacciona, está o no en equilibrio. Va a reaccionar, si no está en equilibrio, hasta alcanzarlo. Entonces pensemos una cosa. La presión total acá cambió, o sea, de 298 a 593, ¿cambió la presión total? No. No cambió la presión total. Quiere decir que las presiones parciales estas tampoco han cambiado. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, yo acá llego a la conclusión que la Kp a 298 es igual a la Qp a 593 Kelvin. ¿Sí? Entonces, para esta expresión ya calculé la Q. O sea, ya sé que la Q, en lugar de colocar la Qp a 593, voy a colocar la Kp a 298. ¿Cómo se les ocurre? O sea, este delta G, vuelvo a colocar la expresión del delta G. ¿Se ve acá? Sí. Este delta G es a 593, va a ser RT por el logaritmo de la Q, ya sabemos que va a ser Qp a 593, sobre la Kp a 593. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, dijimos que esta Qp a 593 va a ser igual a la Kp a 298. Entonces voy a escribir RT logaritmo de Kp a 298 sobre la Kp a 593. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, fíjense, ¿qué relación? Profe, perdón, ¿puedes Sí, volver a repetir la última parte? sí. Yo tengo que calcular el delta G a 593, porque es para saber si a 593 se encuentra o no en equilibrio. Entonces, yo sé que siempre uso para calcular un delta G RT logaritmo de K, de Q sobre K. Entonces, en este caso, si esto es una Qp, esto tiene que ser una Kp. Entonces, el delta G a 593 va a ser RT logaritmo de Kp a 593 sobre, perdón, Qp a 593 sobre Kp a 593. Y acá yo antes había demostrado que la Kp a 298 es igual a la Qp a 593. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué me va a quedar? Que el delta G a 593 es RT por el logaritmo de Kp a 298 sobre la Kp a 593. ¿Ahí se entendió? Sí, perfecto, profe, gracias. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Calcular la Kp a 298 y calcular la Qp a 593. Hay dos caminos, un camino largo, un camino corto. Voy a borrar un poco.
Profe, disculpa, Sí. yo me quedé, no entendí todavía muy bien por qué la presión total no varía si, en fin, nos estamos expandiendo y la presión debería disminuir, ¿o no? Si el volumen aumenta. Yo me estoy expandiendo, esto es un cilindro, ¿sí? Un cilindro, o sea, esto es un émbolo que se puede mover. La presión que se opone a esto está en equilibrio, ¿sí? ¿Cuál es? Fíjate, esto está en equilibrio, es una atmósfera. Puse una pesita considerando que es una atmósfera, pero podría ser la presión atmosférica. ¿Qué presión tengo acá adentro si está en equilibrio a 298? Claro, de una atmósfera. Una atmósfera. Acá se expande, sí, se expande, pero sigo teniendo la mezcla de gases. Entonces, ¿qué presión hay acá dentro? Si, o sea, está en equilibrio mecánico, no químico, pero sí en equilibrio mecánico. Cuando ya se dejó de expandir. Cuando ahí está, claro, el equilibrio ¿estamos? mecánico, pero no químico. Sí, estaría una atmósfera. Exactamente. Entonces, la presión total es la misma, quiere decir que la suma de las presiones parciales son las mismas en tanto en cuanto químicamente, para alcanzar el nuevo equilibrio químico, la presión total es la misma, las presiones parciales son las mismas, entonces es muy importante que cuando yo cambio la temperatura, la KP a la condición inicial es la QP a la condición final antes que alcance el equilibrio químico. ¿Está? Esa es la clave para entender este tipo de modificación del equilibrio. Después vamos a dar la clave para entender cuando le cambio la presión. Se me cayó el auricular. Bien, entonces, como les decía, tengo dos caminos para calcular esto. Voy a borrar un poco acá. Puedo calcular la KP a 298 despejándola de esta expresión, o sea, tengo el delta G, despejo de esta expresión y calculo la KP a 298. Y luego, para calcular Van 't para calcular la KP a 593, como voy a utilizar la ecuación de Van 't que me relaciona la KP a dos temperaturas utilizando el valor de delta H. Entonces, ese Van 't que el logaritmo de la KP a 298 sobre la KP a 593 es igual a delta H sobre R por 1 sobre 593 menos 1 sobre 298. Podría utilizar esto, ¿sí? Esto es Van 't. Y fíjense una cosa, es logaritmo de esto es igual a todo esto, ¿sí? Entonces, en lugar de colocar esto, coloco esto. Entonces, con datos directamente que yo me da el problema, o sea, datos de delta H que me lo da el problema, el R va a ser 2 calorías por mol, me va a quedar que el delta G a 593 va a ser igual a RT por delta H sobre R por 1 sobre 593 menos 1 sobre 298. ¿Sí? Esta T, evidentemente, es 593. Fíjense que acá se simplifica esta con esta. Y esta sería la forma más fácil de calcular el delta G. La otra es que calculen
la KP a 598. Una vez que tienen la KP a 598, despejan acá la KP a 593. Creo que es por el signo del delta H, A mí me dio negativo. porque en el apunte está en negativo. Ah, claro, yo puse delta H positivo. Profe, está silenciado. Disculpen, mala mía, coloqué mal el delta G con el menos, o sea, va menos delta G. A ver, esperen que corroboro los datos y puse todo bien. Claro, esto también es negativo, disculpen. Pero bueno, el delta G sí era negativo, entonces, bueno, el valor es 12.000. Que lo tengo por acá. 12.374 calorías por mol. ¿Estamos de acuerdo? A los que les Sí. dio negativo seguramente consideraron el delta H justo al revés. ¿Estamos? Bien. ¿Por qué forma lo hicieron? ¿Utilizando este valor o calculando la KP a 298 y luego la KP a 593? Yo despejé el logaritmo, digamos. Perfecto, perfecto. Bueno, de las dos maneras les tiene que dar igual. Entonces, llegamos a que el delta G por ser, o sea, que primero da un valor distinto de 0. ¿Qué quiere decir que es distinto de 0? Quiere decir que no se encuentra en equilibrio. Quiere decir que el sistema A593 no se encuentra en equilibrio químico, entonces va a reaccionar hasta alcanzar, se va a producir una reacción química hasta alcanzar el equilibrio químico. ¿Qué podemos ver a partir de esto? O sea, vemos que este delta G es positivo, o sea, es 12.374 positivo. ¿Qué quiere decir? Que la Q sobre la K es mayor a 1. Quiere decir que la K es mayor que la Q. ¿Qué va a ocurrir? Que la Q va a disminuir y la K la K se va a mantener constante, pero la Q va a disminuir hasta alcanzar el valor de la K a 593, de manera tal que este logaritmo sea el logaritmo de 1 sobre 1 de todo 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la K sea muy grande. Quiere decir que tiene, en las condiciones de 593, tiene mucha concentración de producto por encima de la reactivo. Entonces, va a consumir productos para formar más reactivos a las nuevas condiciones. Eso ya lo vamos a ver cuando hagamos el gráfico del grado de avance. Bien, eso con respecto al valor del delta G. Ahora sí me pide el ítem B que calcule la KP a 593. Ahí sí ya no me queda otra que calcular la KP a 298 y despejar el valor de KP. ¿Sí? Pero sí, los que ya han calculado esto tienen gran parte del trabajo hecho. ¿Sí? Así que les doy otros minutos más para que calculen el valor de la KP a 593 y, o sea, el siguiente ítem es el ítem B es calcular la KP a 593, que la voy a sacar evidentemente de aquí, y la KP a 298 la voy a sacar de este valor de delta G, que lo tengo de dato, y luego que calcule el delta S, ¿sí? ¿Cómo voy a calcular el delta S? Y bueno, yo ya tengo el valor de delta G.
me da el valor de delta H que considero que se mantiene constante entre 298 y 593, entonces, de acuerdo a esta ecuación, puedo despejar el delta S. O sea, es todo estándar. ¿Sí? Entonces, voy a tener que calcular el delta G0 a 593. Para eso voy a necesitar el valor de Kp a 593. El delta H ya lo tengo de dato y voy a despejar entonces el delta S. Les dejo unos minutos para que trabajen sobre eso. A ver si hay preguntas en el chat. Profe, ¿Sí? a mí me quedó la duda, o sea, el dato de delta G que te da, el menos 8330, eso sería Sí. como antes de que la reacción alcance el equilibrio. A ver, este menos 8330 es el delta G0 a 298. ¿Qué quiere decir? Que lo calculé de qué forma, de menos RT, o sea, esta T es 298, por el logaritmo de la Kp a 298. Entonces, o sea, una cosa es el delta G. Si el delta G vale 0, el sistema está en equilibrio. Pero el delta G0 depende del valor de la constante de equilibrio y se calcula de esta forma. Esto, o sea, el sistema está en equilibrio con este valor de Kp a 298, entonces, con ese valor de Kp a 298 puedo calcular el delta G estándar. Ahora, lo que me dice si un sistema está o no en equilibrio es el delta G. Si este delta G es igual a 0, quiere decir que el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Por qué? Porque la Q es igual a la K. Claro. Eso es muy Claro, importante. Sí. O sea, el delta G0 es distinto de 0, pero no me va a indicar si el sistema se encuentra o no en equilibrio. El que me va a indicar si el sistema se encuentra o no en equilibrio es el delta G, ¿sí? Que se calcula con esta forma. RT logaritmo de la Q sobre la K. Claro, era eso lo que me confundía. Ahí está. Dale. Buenísimo, gracias. De nada. Cuando tengan el valor de la Kp a 593, me lo informan. Puede ser 2,52 por 10 a la menos 11. Me dio lo mismo. Bien, a ver que corroboro con mis cuentas. A mí me dio 34,81. A mí me dio eso, 34,6. A mí también. No, pero a mí me dio la menos 5, o sea, no entiendo por qué. Y revisé todos los cálculos y no encuentro el error. A ver, ¿qué valor de Kp a 298 usaste? 8,51 por 10 a la menos 7. No, A mí me dio 1,18 por 10 a la 6. Enorme. exactamente. Esto vale 1,17. A mí me dio 1,17 por 10 a la 6. Pero más o menos ese valor. De acá despejamos, esto es lo que queremos despejar. Esto es menos 12.500. Y esto es 593, esto es 98 y esto es 2 calorías mol Kelvin. Profe, no entiendo por qué da 1,17 por 10 a la no sé qué, no leo, pero a mí me dio 8,51 por 10 a la menos 7, no entiendo. Sí, a mí también, y lo hice de la calculadora, no es que... A ver, vamos a ver. Tengo acá la calculadora. Entonces, lo voy a sacar de acá, o sea, ¿qué voy a hacer para calcular? Vamos a despejar la Kp a 298, a ver cómo da. Vamos a limpiar un poco por acá. Vamos a limpiar por acá. O sea, Creo que lo que faltaba era el signo menos, porque a mí también me dio eso que usaba más chica, y es porque no le había puesto el signo menos. el menos acá, Yo también. Sí. este menos, ese sí va, ¿eh? Sí.
O sea, el delta G0 es menos RT, el logaritmo de K. Sí, ahí está, ya encontré. ¿Está? Estoy de acuerdo. A ver, Igual es a las 6, ¿no? O sea, queda muy grande. No queda la menos. no, es 1,17 por 10 a la 6. Bien. ¿Sí? Entonces, usando menos 12.500 para delta H y R de 2, les tiene que dar una KP a 593 de 34,6. Sí, ahí me dio, profe. ¿Estamos? Bien. Entonces, ahora, ¿qué hacen? Con este valor de KP a 593, calculan el delta G0 a 593, menos RT, logaritmo de KP. A 593. Una vez que tienen el delta G0, el delta H usan el mismo, porque si ya lo usamos en Van 't Hoff, estamos diciendo que se mantiene constante en el rango de esa temperatura, o sea, entre 598 y 593. Y despejan el delta S. Infórmenme luego el delta S. Menos 14 calorías. Bien, menos 14. El delta S, 0, a 593, menos 14 calorías por Kelvin. Bien. ¿Por qué es esto? O sea, ¿por qué este delta S0 es negativo? O sea, ¿qué está ocurriendo? El sistema que sea negativo quiere decir que se está ordenando. Y bueno, si yo pienso que estoy haciendo reaccionar 1,5 mol de gas para producir solo 1 mol, es como que el sistema se está ordenando. Por eso el valor de delta S0 es negativo. No es criterio de espontaneidad porque no es un proceso adiabático, solo me indica que el sistema, desde el estado final menos inicial, está más ordenado que antes. ¿Estamos? Bien. Vamos a hacer el ítem C. ¿Alguna duda hasta ahora? Menos 14 daba el delta S, menos 14 y pico. Calorías mol Kelvin. Justo vi la pregunta, a ver si hay alguna pregunta más. Bien. Para calcular el delta S usamos el delta G0 a 593, o sea, con el valor de KP a 593, calculamos el delta G0 a 593. Delta H. Y ahí dejamos. El oxígeno Kelvin y me indica que la concentración de dióxido dividido la concentración de monóxido es igual a 10 a la 6. Bien. Entonces, ¿de dónde voy a utilizar esto? Del valor de KP. O sea, yo ¿qué voy a decir? Que la KP a 298 es la presión del dióxido en equilibrio, productos, no tengo otros productos, sobre reactivos. ¿Qué reactivos tengo? La presión
del monóxido en equilibrio elevado a la 1, porque tiene un coeficiente estequiométrico 1, lo mismo que el dióxido, por la presión del oxígeno elevado a la 1/2, y está en equilibrio. ¿Sí? Concentraciones, o sea, si la relación entre las concentraciones es 10 a la 6, las concentraciones son proporcionales a las presiones parciales. ¿Qué quiere decir? Que esto sobre esto es 10 a la 6. Por lo tanto, 10 a la 6, que sería esta relación, de acá viene, sobre la presión del oxígeno en equilibrio elevado a la 1/2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren que lo hice muy grande. Vamos a borrar un poco acá. Que me están abajo. Sí, se llega a ver, todavía se ve bien el pizarrón. Que la presión del oxígeno a la 1/2 es igual a 10 a la 6. O sea, esto pasa multiplicando, esto pasa dividiendo. A la Kp a 2,98. ¿Sí? Si esto lo elevo al cuadrado, para que me quede 1/2 elevado al cuadrado, me va a quedar la presión de oxígeno en el equilibrio. Quiere decir que la presión del oxígeno en equilibrio es igual a 10 a la 6 sobre la Kp a 2,98. Elevado al cuadrado. Calcúlenlo. Profe, Sí, me quedó una duda del apartado anterior en el cálculo del delta S estándar. sí, ¿El delta H que se usa sí. es el mismo que te da el dato? Sí, porque siempre que vos, como ese delta H lo usamos para calcular las constantes, tanto a 298 como a 593, lo usamos porque estamos considerando que se mantiene constante entre 298 y 593. Entonces, por eso usamos ese valor. Claro, está bien. Ahora me queda más claro, gracias. De nada. Puede ser 0,73. Sí, es 0,72. Sí, está bien, alrededor de eso. Habíamos calculado antes el valor de 298, entonces está bien, quedamos así. Bien. Vamos ahora al último apartado, que es el más teórico de todos y suele entrar en los finales. Así que presten atención. Esta clase es probable que se extienda, o sea, comprimimos dos problemas, pero suelen ser bastante largos. Pero es así, pueden quedar todas las clases. Les queda casi todo. Ya. Además están muy relacionados el 3 y el 5, porque en el 3 modificamos la presión, la temperatura, perdón, y en el 5 la presión. Bueno, el último ítem, el ítem D, me pide que grafique G en función del grado de avance, que es esta E rara que aparece ahí, a las dos temperaturas. O sea, lo voy a calcular, lo voy a graficar a 298 y lo voy a graficar a 593. Bien, entonces, esto es G, esto es grado de avance, el grado de avance varía entre 0 y 1,
Si está en 0, tengo solamente reactivos. Si vale 1, la reacción avanzó totalmente y no quedan reactivos, solo productos. ¿Qué ocurre? En general, en un sistema cerrado, se consumen todos los reactivos, ni se consumen, ni se forma todo productos. Hay un equilibrio, entonces el equilibrio va a estar dado por un grado de avance de equilibrio donde la energía va a ser mínima. O sea, ¿por qué se alcanza el equilibrio? Porque como todo en la termodinámica, yo alcanzo un equilibrio porque en ese estado el sistema tiene menos energía. Entonces voy a tener curvas donde el mínimo va a estar dado por el grado, el avance del equilibrio. Pero lo primero que tengo que definir es dónde coloco, o sea, tengo que graficar a 298 y a 593. ¿En qué posición va a estar cada una de las temperaturas? Porque seguramente, o sea, los sistemas a distintas temperaturas tienen distintas energías. Entonces, para saber qué ocurre cuando aumenta la temperatura con el G, si sube o baja, vamos a aplicar la ecuación fundamental de la termodinámica. Delta G es menos S de T más B de P. Como este proceso ocurrió a presión constante, este término se me va. Por lo tanto, me va a quedar que el diferencial de G sobre el diferencial de T es menos S, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? S siempre es positivo, quiere decir que menos S es negativo. Por lo tanto, si yo acá ¿qué hice? Fui de una temperatura menor a una mayor. El delta T es positivo. Quiere decir que el delta G tiene que ser negativo para que esto me quede negativo. ¿En qué se traduce esto? Que yo voy a tener a 298 un G, o sea, un G mayor, y a 593 a mayor temperatura un G menor. Entonces, arriba voy a escribir lo que está a baja temperatura. Abajo, la gráfica a alta temperatura. Eso ocurre siempre por este menos S. O sea, si aumenta la temperatura, la gráfica la hago más abajo. Si disminuye, la hago más arriba. Entonces, yo sé que en esta zona voy a escribir el G a 298. Y en esta otra zona, perdón, vamos a cambiar de color, que lo tengo por acá. Y en esta zona, la gráfica de G a 593. Bien, entonces, vamos con el color rojo. Esta va a ser la G del reactivo y esta va a ser la G del producto. No tenemos suficiente información para decir si el G, o sea, del producto y del reactivo va a ser, o sea, si este va a ir arriba o abajo, eso no importa por el momento, no hay suficiente información, pero voy a alcanzar un equilibrio, voy a decir, tampoco sé exactamente en qué grado de avance se alcanzó el equilibrio, pero ¿qué valor de Kp tengo a 298? ¿Cuánto les había dado? 1,17 por 10 a las 6. 1,17 por 10 a la 6 quiere decir que tengo mucho reactivo y poco producto. La reacción avanzó bastante. Entonces vamos a hacer así. Este valor es el grado de avance en el equilibrio. Ahora vamos a ver el grado de avance para la otra temperatura. Y para esto, lo
la derivada de g con respecto al grado de avance era igual a menos delta S diferencial de la temperatura más BDP, esto hasta ahora es la ecuación fundamental de la termodinámica, perdón, esto es delta B, más, y acá viene lo que vieron, que esto era la derivada segunda de la G con respecto al grado de avance. No nos vamos a meter en esto porque ya lo vieron en la teoría, pero nuevamente este término se me va a ir y cuando alcancé el equilibrio, todo esto es igual a 0. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Que G segunda por la derivada por el diferencial de grado de avance es igual a delta S diferencial de T. O sea, esto que estaba en menos lo pasé del otro lado porque el total daba 0. Perdón, esto es G segunda. Entonces, llego, además, ¿qué voy a decir? Que el delta S es igual al delta H sobre T, cuando estoy en el equilibrio. Por lo tanto, llego a la siguiente expresión, que la derivada del grado de avance con respecto a la temperatura es igual al delta H sobre T por esta derivada segunda. Esta derivada segunda en la teoría vieron que siempre daba 0. Entonces, el valor de la derivada del grado de avance con respecto a la temperatura depende del signo de delta G. El delta G, o sea, en este caso, en nuestro caso, el delta G es negativo. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que si aumenta la temperatura, el grado de avance disminuye. En este caso, que el delta G valía 0. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? O sea, si yo aumento la temperatura, el grado de avance disminuye. A la nueva temperatura, el grado de avance que tenía antes en esta posición se va a correr, sí. No depende del signo, el delta H. Todo depende del signo del delta H. Ah, ¿Sí? Porque en este caso, el delta H fue negativo. Por lo tanto, quiere decir que el grado de avance en el equilibrio a 593 es menor que el grado de avance del equilibrio a 298, porque el delta G es negativo. ¿Estamos? Entonces, en este tipo de gráfica... Profe, ¿por qué delta G? Porque delta H es negativo. no, es delta H. Delta H, no, perdón. Por eso, Delta H. Yo les prometo, toma 2, porque el delta H es negativo. No, sí, delta H. Me compenetro escribiendo acá y me olvido a veces. Gracias por prestar atención. Sí, es el delta H el que determina si esta derivada es positiva o negativa. En estas condiciones, como el delta H fue negativo, el equilibrio a la nueva temperatura es menor, o sea, el grado de avance es menor que a alta temperatura. Si el delta H hubiese dado positivo, lo corría más hacia la derecha. Como dio negativo, lo corro hacia la izquierda a las nuevas condiciones. ¿Está claro? Bien. Sí. Entonces, en este gráfico, dos cosas. ¿Quién va arriba y quién va abajo? Para eso utilizo, o sea, ¿quién va arriba y quién va abajo? Utilizo esta expresión. O sea, la derivada de G con respecto a la temperatura es menos S. Como esto siempre es negativo, si aumenta la temperatura, disminuye G. Aumenta la temperatura, G disminuye. Para ver si está más a la izquierda o más a la derecha, depende del valor de delta H. Como delta H es negativo, si aumenta la temperatura, el grado de avance disminuye. ¿Preguntas? A ver, Profe.
Sí, Dijiste que la derivada segunda de G siempre era positiva, ¿no? siempre es positiva. Ah, ok. Eso Gracias. lo ven con mayor detalle en la teoría. Perfecto. Por una cuestión matemática, porque es un mínimo, entonces, bueno, calcula y te queda positivo. Pero eso lo ven bien en la teoría, no tenemos tiempo de revisar todo eso acá. ¿Estamos?